Amigos, ahora continuando con nuestra lectura bíblica, vamos a hacer la recopilación de Marcos capítulo 13 que acabamos de leer. Pero primero vamos a orar porque necesitamos la ayuda de nuestro Padre para que nos guíe en este entendimiento. Así que por favor, si gustan acompañarme, vamos a hacer la oración. Gracias, Padre Celestial, por este día, por tus bendiciones. Perdónanos por nuestros tropiezos, Padre. Sabes que somos seres imperfectos y te necesitamos en cada paso, en cada pensamiento que demos. Por favor, guíanos para poder entender y comprender tu palabra en la forma que tú quieres que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, aquí Jesús empieza diciendo primero que uno de los discípulos que estaban ahí le dijo a Jesús: qué linda aquellas paredes de piedra y qué edificios más bellos. Se refería al templo, ¿verdad? Al templo que estaba en Jerusalén. Y Jesús le dijo: sí, admírenlas ahora que puedan, porque después será destruida y no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Sabemos que lo que Jesús dijo se cumplió. Fue más o menos en el año 70, 35 años más o menos después que Jesús regresó al cielo. Los romanos destruyeron el templo, ¿verdad? Entraron adentro del templo y quemaron todo y destruyeron todo lo que estaba en él. Entonces sabemos que después se cumplió lo que Jesús había dicho. Luego, estando ahí en la ladera, en el monte, le preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a suceder eso que dices del templo? ¿Lo sabremos con anticipación? Entonces Jesús les dio una respuesta bastante larga que vamos a tratar de resumirla y sacar lo importante para poder entender un poco lo que Jesús quiso decir, aunque Jesús siempre fue muy claro en las cosas que decía. Jesús dijo: muchos vendrán diciendo que son el Mesías y muchos se engañarán. Desde ahí sabemos que después de Jesús hubo muchas personas que se hacían pasar por el Mesías. También sabemos que después que Él se fue, seguía sucediendo eso. Y también sabemos que en nuestros tiempos y más adelante, esto también sucederá, ¿verdad? Y es algo que tenemos que estar alerta, que no nos dejemos engañar, porque dicen que estas personas que se harán pasar por el Mesías harán cosas extraordinarias, ¿verdad? Harán milagros también. Pero nosotros sabemos que Jesús nos dice bien claro que si nos dicen ahí está el Mesías o allá está el Mesías, no vayamos, porque eso no es verdad, ¿verdad? Jesús nos advierte y nos habla muy claro para que no cometamos ese error, porque aún los escogidos, aún aquellos que conocen la palabra, pueden dudar o pueden estar tratando de hacerles creer que realmente son ellos. Entonces, lo mejor que deberíamos hacer es, si alguien nos dice eso, sabemos que en la palabra dice bien claro que no vayamos, porque el día que Él venga será como un relámpago, ¿verdad? Donde todos sabremos que Jesús está aquí. Después Jesús nos dice que las naciones y los reinos pelearán entre sí y habrá terremotos, hambres en diferentes regiones del mundo, pero esto solo será el comienzo de los sufrimientos que sobrevendrán. Sabemos que después que Jesús se fue, muchas de esas cosas hubo, ¿verdad? Durante todas generaciones hubo muchas guerras, muchas peleas, gobiernos y mucha hambre. Y el día de hoy lo sigue habiendo y probablemente más adelante seguirá más. Pero todo esto, a pasar del tiempo, se irá agudizando y cada vez será peor. Eso nos va a dar a entender que el tiempo de Jesús está más cerca, ¿verdad? Después Jesús nos dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, mucho cuidado, porque estarán en peligro. Ahí les estaba hablando a sus discípulos. Los llevarán ante las cortes, los golpearán en las sinagogas y los acusarán ante los reyes y gobernadores de ser seguidores míos. Obviamente todos eran cristianos porque eran seguidores de Jesús. Esta será una buena ocasión de dar las buenas noticias, de esparcir el Evangelio. Es necesario que se predique el Evangelio en cada nación del mundo antes que venga el fin.
Entonces acá Jesús, al hablarles esto, les estaba hablando a sus discípulos, pero obviamente a medida que vayamos leyendo, vamos a ver que no solamente era a ellos, sino también era a todos los cristianos, a todos los que queremos seguir su palabra, a todos los que hacemos su voluntad. Llegará el momento más adelante. Se dice que será cuando cerca del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí es donde nos explica un poco más sobre esto, que habrá un momento en que todos los cristianos, igual que pasó en la época de Nerón, que los buscaban y los mataban, eso sucederá también más adelante. En la actualidad también sucede en muchos países. eh, a los cristianos, a los que hacen la palabra de Dios, también no los dejan hacer. Entonces sabemos que esto está sucediendo en la actualidad y que también sucederá más adelante. De ahí que aquellos que eh, queremos ser cristianos, queremos seguir a Dios, queremos hacer su voluntad, debemos estar preparados. Claro, si tenemos fe, orar para que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Pero si llega el momento en que tengamos que decidir si queremos vivir o morir, estemos seguros de qué es lo que deseamos hacer. Si queremos vivir estando lejos de nuestro Padre, o si queremos morir, pero haciendo su voluntad. Entonces, en el momento decidiremos, ¿verdad? Los que tengamos que decidir. Ojalá que eso no nos toque a nosotros, pero hay que estar preparados para lo que suceda. Luego Jesús dice que no se preocupen, porque el que los va a defender es el Espíritu Santo. Él estará siempre con ellos, como estuvo con ellos y también estará con nosotros. Después dice, esta será una buena ocasión para darles las buenas noticias. Es necesario que se predique el Evangelio en cada nación del mundo antes que venga el fin. Quiere decir que antes que Jesús venga, su palabra debe ser esparcida. Y es lo que sabemos, muchas personas cada vez se están volviendo más cristianos, se están acercando más a la palabra, están leyendo más su palabra y eso es bueno. Entonces es importante que también hagamos nuestro granito de arena, ¿verdad? Tratar de ayudar a otras personas a acercarse a Dios. Sé que hay personas que quizás no les agrade hablar de la palabra, sé que hay personas que quizás no les escuche, no les guste o les aburra, ¿verdad? Pero tenemos que entender y comprender a esas personas, que entenderán en el momento que tengan que entender. Cada uno tiene su tiempo, pero de nuestra parte hacer lo que podamos hacer. Luego Jesús dice, en aquellos días el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo, y estos llevarán a sus padres a la muerte. Quiere decir que en esos tiempos no se podrá confiar en nadie, ¿verdad? Como en los tiempos de ahora, y que tenemos que estar preparados para que lo que vaya a suceder. Eso pasó a muchos discípulos quizás, está pasando quizás en la actualidad y podrá pasar más adelante también. Luego dice, el mundo entero los aborrecerá a ustedes porque son míos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Eso nos da confianza a nosotros, que no tenemos que tener miedo, tampoco tenemos que dudar y tampoco tenemos que escondernos. Tenemos que seguir fuertes y confiar, perseverar hasta el fin, hasta el día que Jesús venga y nos pueda llevar con Él. Que esperemos que así sea, ¿verdad? Hay que hacer lo que esté en nuestras manos. Por lo tanto, dice, cuando vean que en el lugar santo, se refiere al templo de Jerusalén, ¿verdad? Aparece la desoladora impureza de que habló el profeta Daniel. Si están en Judea, huye a las montañas. Apúrate si estás en la azotea. No se te ocurra por nada en el mundo entrar a la casa. Si estás en el campo, no se te ocurra regresar a buscar dinero o ropa. Ay de las que están encinta y de las que tengan niños de pecho en aquellos días. Y oren que la huida no sea en invierno, porque desde el principio de la creación jamás había habido días tan espantosos como aquellos días, ni jamás los volverá a ver. ¿De qué huida está hablando? Eh, Probablemente está hablando de la huida que será cuando los cristianos seamos buscados,
cuando quieran venir a destruirnos, a desaparecernos, porque obviamente quien va a reinar en ese tiempo, como lo está haciendo ahora, es el demonio, ¿verdad? Entonces, cuando Él venga, obviamente va a querer desaparecer todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con los cristianos. Y ahí en ese momento es lo que tienen muchos que escapar y salir de ahí. Como digo, esperemos que no pasemos en eso, pero es lo que Jesús nos dice y es lo que va a suceder. Y también es lo que ha sucedido en los tiempos de los discípulos también, ¿verdad? Y en el tiempo después de Jesús, muchos también han muerto a causa de Jesús por seguirlo a Él. Pero esas personas que mueren luego tendrán la recompensa de vivir otra vez, a diferencia de los que se acobardaron y murieron y ya no van a tener la oportunidad de vivir otra vez, ¿verdad? Luego Jesús nos dice, si el Señor no acortara aquellos días calamitosos, nadie absolutamente se salvará, pero por amor a los escogidos acortará aquellos días. Quiere decir que los días que vendrán, para que no haya tanto sufrimiento, para que no haya tantas muertes, porque si no todos los cristianos desaparecerían, nuestro Padre acortará los días. Y como sabemos, a día de hoy los días ya se están acortando. Entonces, eso es bueno. Pero eso nos quiere decir que el tiempo cada vez está más cerca y que tenemos que estar preparados para eso. Luego Jesús nos dice, porque entonces si alguien dice que este es el Mesías o aquel es, no le hagan caso, porque habrá muchos falsos Mesías y profetas que realizarán milagros para engañarlos, y si es posible aún a los escogidos de Dios. Bueno, ya se lo he advertido, cuídense. Jesús nos vuelve a decir, no creamos en falsos profetas, en falsos Mesías, porque así como hubo en el pasado, habrá en el presente y habrá en el futuro. Entonces, estemos con los ojos bien abiertos, no creamos, Jesús nos lo dice bien claro, tengan cuidado, ya les estoy advirtiendo, ahora depende de nosotros, ¿verdad? Luego Jesús dice, al cabo de aquellos días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán, los poderes que están sobre la tierra se conmoverán y la humanidad entera me verá a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con gran poder y gloria. Bendito sea, ¿verdad? ¿Se imaginan que llegue ese día? ¡Qué alegría! Dice que no habrá ninguna rodilla que no caiga sobre el piso y todos llorarán. Probablemente unos de alegría, de felicidad, otros de miedo, de espanto, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que nosotros tenemos que estar preparados para eso y esperarlo con alegría. Por eso que cada día tenemos que trabajar para eso. Si llega mañana, estar listos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos tratando eh, de hacer, ¿verdad? De hacer, estar cerca a lo que Él nos pide, hacer lo que Él nos dice que tengamos que hacer. Entonces, si Él viene, diremos, sí, Padre, estamos haciendo tu voluntad, estamos haciendo lo que tú nos pediste, estamos tratando de ayudar al quien necesita, estamos llevando un plato de comida al quien necesita, estamos llevando agua a los que estaban ahí. Fuimos a hacer esto, entonces es hora, ahora el momento de convertir lo que estamos aprendiendo en acción y estar listos para cuando Él venga, que Él va a venir con toda su gloria, ¿verdad? Y después Jesús dice, entonces enviaré a los ángeles a que recojan a mis escogidos de todas partes del mundo, de un extremo a otro, de la tierra y del cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros también quisiéramos ser uno de los escogidos. Por eso es que tenemos que trabajar. Pero para eso necesitamos a Dios. Necesitamos orar. Primero, ser humildes. Saber y reconocer que nosotros no podemos hacer nada si no es con Él. Segundo, darle toda la honra y gracias a quien lo merece, a nuestro Padre, ¿verdad? Agradecerle por la vida que nos da y la oportunidad que nos da de poder ayudar a otro, la oportunidad que nos da de leer su palabra, la oportunidad que nos da de alabarlo, ¿verdad?
la oportunidad que nos da de conversar con Él, de orar. Entonces, uno, ser agradecidos con eso. Y dos, hacer la voluntad de nuestro Padre, ¿verdad? Todo lo que Jesús nos va enseñando, nos va diciendo exactamente lo que debemos hacer. En Marcos 13, Él nos dijo específicamente, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora que lo sabemos, hagámoslo. Hagámoslo. Quizás hay cosas que se nos hace un poco difícil, pues oremos, que Él nos va a guiar para poder hacer su voluntad. Nosotros solos no, pero a través de la oración, a través del Espíritu Santo que Dios nos envía, nos va a dar las fuerzas que necesitamos para poder hacer lo que debemos hacer y estar listos para poder ser uno de los escogidos de nuestro Padre, ¿verdad? Después dice, aprendan la lección de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, se sabe que llegó la primavera. Cuando vean que sucedan las cosas que he mencionado, pueden estar seguros que mi regreso está cerca, que está a las puertas. Estos acontecimientos marcarán mi regreso. Luego Jesús nos dice, sin embargo, nadie, ni los ángeles del cielo, ni yo mismo, sabe el día de la hora en que esto ha de acontecer. Solo el Padre, Jehová, es el que lo sabe. Y como no se sabe cuándo sucederá, estén siempre listos para mi retorno. No quiero encontrarte dormido, nos dice Jesús. Espérame despierto. ¿Qué quiere decir? Atentos, siempre haciendo su voluntad. Si sabemos que a nuestro Padre no le agrada que hagamos mentiras porque nos dice no mentir, pues no lo hagamos más. Recuerden que no existe mentira ni pequeña ni grande. Una mentira es una mentira y no debemos mentir, porque el padre de las mentiras es el diablo y nosotros no queremos seguirlo a él. Nosotros queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces enfoquémonos en sus enseñanzas, hagamos su voluntad para permanecer atentos, orando, aprendiendo su palabra y convirtiéndola en acción, que es lo que nos pide, ¿verdad? Queremos ser como esa tierra fértil para poder dar frutos. Así que les digo a ustedes, manténganse vigilantes, atentos, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que les haya gustado. A mí realmente me fascina y me emociona saber que Jesús va a venir y que todos vamos a tener la oportunidad de verlo. Él va a venir con toda su gloria. Y eso no nos debe dar miedo, al contrario, nos debe dar felicidad, nos debe dar alegría, que por fin va a haber paz en el mundo, que ya no va a haber más guerras, más sufrimiento, más enfermedades, más muertes, que todo va a ser como nuestro Padre lo creó en un principio, un mundo de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, amigos, espero que les haya gustado esto y si tienen alguna pregunta, algo que les hubiera gustado agregar, háganlo, porque recuerden que esto es para todos. Y como ya dije, he estado pensando mucho sobre si es el momento de hacer público eso, creo que ya lo escribí. Y como nuestro Padre nos dice, la palabra no son solo para unos pocos, es para todos. Quien desea escucharla, pues la escuchará. Y quien no, es la decisión de cada ser humano. Pero es nuestro trabajo hacer su voluntad. Así que Dios los bendiga, que les dé fuerza. Recuerden a orar mucho, que es un camino largo, pero no nos preocupemos del mañana. Preocupémonos de ahora, de hacer hoy día su voluntad, de hacer lo que Él nos pide. El mañana ya el Dios se encargará. Bueno, que Dios los bendiga. Adiós.